Bienvenidos, amigo. Les mandamos un abrazo, amigos. Les mandamos un abrazo, amigos. Esperamos que estén muy bien. Eh, Vamos a iniciar el día de hoy con lo que nos hemos quedado hasta estos días. La verdad es que han sido días bastante, pues bastante útiles lo que hemos aprendido, porque hemos hablado básicamente de muchas cosas que el cristianismo pues universalmente entiende, ¿no? Como lo es el bautismo. También hablamos un poquito de cuando estuvimos entendiendo también qué significaba el bautismo, y inmediatamente después empezamos a hablar de pues de la capacidad que tenía Jesús para responder ante las tentaciones, y también hablamos un poco del médico cúrate a ti mismo, ¿no? Que fue el último que hablamos. Médico cúrate a ti mismo, para resumir en pequeñas, en pocas palabras, para darle seguimiento a lo que estamos hablando, es cómo Jesús es en este punto pues completamente rechazado porque no cumple las expectativas de las personas, pero no desde una perspectiva meramente, eh, ¿cómo llamarle? Pues no desde una perspectiva meramente religiosa. Habíamos hablado que la religión de los judíos, ellos tenían entendido que ellos eran superiores a la mayoría de las otras personas que no eran judías, y explicamos también que Jesús había explicado a los judíos que incluso en muchas ocasiones Dios le da preferencia a los que ni siquiera aparentemente deberían recibir la misericordia. Entonces, pues con esto aprendimos mucho. Aprendimos principalmente que a Dios hay que tenerlo muy en cuenta respecto a nuestra fe, pero también que nosotros debemos entender a Jesús como alguien que está dispuesto a ignorar o a poner por segundo término la religiosidad, pero sí va a poner siempre por delante el corazón. Así, sin más, vamos a continuar con la siguiente parte, que la verdad es que es bastante cortita. Creo que esta es más sencilla porque ya hemos hablado mucho de esto, bueno, al menos de la segunda parte, y espero que les sea de bendición. Vamos a leerlo juntos. Dice Lucas capítulo 4, en el verso 31, dice: Jesús bajó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: Ah, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen, y su fama se extendió por todo aquel lugar. Bueno, pues básicamente pudiésemos hablar mucho de esto, me parece, porque pues son temas un poco controvertidos, si lo podemos llamar de alguna manera. Son temas complicados, no tanto en el aspecto de que sean difíciles de entender, perdón, sino desde una perspectiva más bíblica, por así decirlo, bíblica, porque la Biblia habla de este tipo de circunstancias, ¿no? Yo creo que todos en nuestras casas o en nuestras vidas hemos pasado alrededor del cine, ¿no? Cuando están como por noviembre, octubre, finales de octubre, y se están mostrando las películas que son pues de vampiros, ¿no? De exorcismos, ¿no? Todo eso estuvo muy de moda hace poco, ¿no? Con los exorcismos. Y vemos básicamente qué está haciendo Jesús. Jesús está entrando a un lugar cerca de donde él estuvo, donde fue rechazado, pero dice la Biblia, empieza diciendo que él enseñaba a la gente y estaban asombrados porque les hablaba con autoridad. Cuando dice la Biblia que les hablaba con autoridad, nunca debemos imaginarnos que Jesús estaba gritándoles o les estaba levantando la voz, o que era alguien muy
exigente y les gritaba y con un palo los regañaba, porque muchas personas tienen por entendido que la autoridad significa que debes de maltratar a la gente, o debes de gritarle, o debes de levantarle la voz, o debes de ser grosero con ella para que sientan que tú tienes autoridad. Esto se ha malentendido mucho, no voy a decir solamente en la iglesia cristiana, obviamente en cualquier iglesia, en donde las autoridades que enseñan, ya lo habíamos platicado en algunas ocasiones, cometen errores y abusos de autoridad, ¿no? Y toman como pretexto este tipo como de enseñanzas, ¿no? Donde decían que Jesús enseñaba con autoridad y entonces ellos dicen, ah, bueno, entonces quiere decir que yo debo también enseñar con autoridad y por eso debo gritar a la gente, le debo de pegar en la cabeza, tengo el derecho de mangonearlos, o sea, debemos entender que Jesús nunca se refiere a la Biblia que Él les gritaba, que les llamaba la atención gritándoles, no. Cuando dice la Biblia que les hablaba con autoridad, lo primero que debemos entender es primero, que Dios mismo les estaba hablando, ¿ok? Cuando alguien dice que tiene autoridad, ¿no? No se está refiriendo a que es alguien muy grandote, que es alguien muy fuerte, que es alguien que grita mucho, ¿no? Lo que se refiere a la autoridad es que Dios mismo está hablando, ¿ok? ¿Y cómo lo podemos comprobar, ¿no? ¿Cómo podemos decir, ah, Ariel está inventando cosas? No, la misma Biblia nos lo enseña. Dice, había en la sinagoga, y esto es muy interesante porque nos dice que en un lugar, en un templo, literalmente una sinagoga es un templo judío, en una sinagoga había un hombre que estaba poseído por un espíritu, es decir, estaba endemoniado y gritaba con todas sus fuerzas, ah, ¿por qué te entrometes, no? Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Y vean lo que dice después el demonio, yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Y Jesús con autoridad le dice, cállate, sal de ese hombre. Ahora, esto es valiosísimo en muchos sentidos y voy a tratar de ser muy breve en explicar por qué. Volviendo al punto inicial, cuando nosotros tenemos autoridad de parte de Dios, no se refiere a que nosotros somos los que hacemos las cosas, ¿ok? Esto también es un error. Muchas personas que empiezan a conocer de Dios o empiezan a darse cuenta que Dios está con ellos, ¿qué creen que ocurre? Empiezan a perder el piso. Sí, aunque usted no lo crea, empiezan a perder el piso. Pero oye, Ariel, pero si ellos no son nadie y ellos no hicieron nada, ni son básicamente nada, pues sí, pero por alguna razón empiezan a creer que son importantes, ¿no? Y realmente no es así, ¿no? La autoridad la tiene solamente Jesucristo, porque Él es Dios. Ahora, el mismo texto nos dice que los demonios son los que lo reconocen a él, ¿ok? No reconocen a la persona humana, es decir, no es como que yo vaya por la vida caminando y digan, ah, mira, ahí viene Ariel, ¿no? No, realmente Ariel es pequeño, Ariel es solo un hombre, Ariel es un humano, un sacerdote es un humano, cualquiera de nosotros es solo un humano. ¿Cuándo es cuando realmente somos útiles en las manos de Dios? Es cuando Dios mismo está actuando a través de nosotros. ¿Ok? Ahora, vemos aquí algo. Dice, entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Bueno, vamos a entrar en materia. Cuando nosotros vemos esas películas tan feas, ¿no? En Halloween, ¿no? O en esas épocas o en casa, vemos básicamente pues algo espantoso. Estamos encontrando o estamos viendo lo que se determina, lo que se ve como una persona que está siendo literalmente, amigos, pues está siendo tomada por otra entidad, ¿ok? Espiritual. Ahora, déjenme decirles, esto es real, ¿no? Esto no es un juego, esto no merece que nos burlemos de esto, por esta razón también eh, vale la pena decirles, ¿no? Que mucha gente no cree en este tipo de cosas porque nunca lo ha visto, ¿no? Y déjenme decirles con toda verdad que es algo muy difícil, ¿ok? Es algo fuerte, es algo que existe,
es algo que no pocas personas hemos visto, hemos experimentado, y les debo de decir que las personas que caen en este tipo de circunstancias normalmente son personas pues que estaban metiéndose en asuntos de procedencia mala, ¿no? Es decir, estaban en cosas de brujería, estaban en cosas de santería, estaban en cosas de ouija, estaban metiéndose en cosas de drogas, ¿no? Ahora, ¿por qué todas estas cosas tienen una relación? ¿Ok? Las personas, cuando nosotros nos metemos em, en un aspecto espiritual, no debemos de olvidar que los espíritus, y hablando específicamente de los demonios, así como hablamos de Satanás, y recuerden, hablamos hace muy poco del diablo, el diablo es un espíritu, no lo podemos ver, no lo podemos sentir, no puede hacer absolutamente nada contra nosotros, excepto si nosotros mismos somos los que estamos buscando que él tome parte de nuestra vida. Ahora, como hemos hablado más de una vez, así como existe Dios, así también existe el diablo, ¿ok? Y en su poder y en la autoridad que él tiene la capacidad, eso lo enseña la Biblia, tiene la capacidad de dañar a las personas, de efectuar efectos malos en las personas, pero, escuchen bien esto, solamente en aquellas personas que están metidas en asuntos delicados, ¿ok? Que están ejerciendo violencia, que están violando personas, que están metidas en una cárcel, pero en un aspecto negativo, ¿no? Es decir, que tienen un pacto con el diablo, literal, ofrecen ofrendas a los demonios, a los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de comportamiento o como pues sí, como de conducta espiritual, valga decirlo así, es muy, muy, muy peligrosa, ¿ok? Yo, por obvias razones, se los tengo que decir, yo nunca he experimentado eh, que alguien cristiano, alguien que está bien con Dios, esté metido en este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo nunca lo he visto que alguien que está bien con Dios termine de una manera así, pero debemos decirlo y con toda honestidad que la mayoría de personas que tienen este tipo de escenarios, y hay que ser muy claros, son personas que están buscando tenerlos, ¿ok? Entonces, para que no nos dé miedo, para que cuando hablen de demonios en donde se tenga que hablar, pues deben ustedes saber que sí es una realidad, es algo existente, es algo que pasa, pero deben de entender que la Biblia nos enseña que el único que tiene autoridad para detener a un demonio o para que un demonio o un ente maligno eh, haga estragos en nuestra familia, haga estragos en nuestra casa, por ejemplo, les platicaba que pueda haber algún vecino, ¿no? Que tenga algún pacto con algún ente maligno, ¿no? O que le guste practicar la hechicería, o que le guste practicar la santería, o que esté metido en cosas de espiritismo, por ejemplo, todas esas conductas o ese tipo de comportamientos, eh, básicamente lo que están haciendo es llamando demonios, ¿no? Los demonios obviamente hacen cosas al favor de la gente que les pide, pues obviamente ayuda y que les ofrecen sacrificios, como lo hemos hablado anteriormente, pero recuerden, Jesús es el único que puede detener a un ente espiritual. Es decir, si alguien de tus vecinos te está haciendo un trabajo, alguien de tu familia le hicieron un trabajo, a tu esposa, a tu esposo le están haciendo algún trabajo porque tú notas que está pasándole muchas cosas, que le está yendo mal, ¿qué suele hacer la gente? Ah, pues llévalo a hacer una limpia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Hace muy poco una persona muy querida por mí, me platicaba, ¿no? Que una niña, que era su nieta, este, recibió o tuvo en su vida una niña muy pequeña, digamos de 6 años, pues prácticamente no podía dormir, todas las noches estaba viendo cosas, soñaba feo, no estaba tranquila, estaba teniendo crisis de pánico, le estaba yendo muy mal a la niña, era una niña muy pequeña realmente. Y esta persona me decía, pues que lo más fácil que se les ocurrió, porque alguna mamá le dijo o alguien le dijo de la familia, pues llévatela a Catemaco, ¿no? Que le hagan una limpia.
Y entonces él me dice, ¿no? Oye, pues fue como mágico, ¿no? Porque cuando le hicimos la limpia, pues prácticamente se le quitó. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas o por qué este tipo de circunstancias son reales? Bueno, lo que pasó realmente es que muy probablemente a esta familia le estaban ejerciendo algún tipo de brujería, algún tipo como de maldad o amarre, como le queramos decir, ¿no? Algún tipo de trabajo. Cerrémoslo en eso. Y entonces ellos van con otra persona que se dedica a otro tipo de cosas, que hace otro tipo de cosas, que no sabemos a qué se dedica y dejamos que toque a nuestros niños y dejamos que haga con su cuerpo, con su alma, a algo delante de los demonios, ¿ok? Ahora, ¿por qué se le quita? ¿O por qué la niña ya se siente mejor? La respuesta es la siguiente, y lo van a ver como un patrón siempre en ese tipo de cosas. Cuando una persona acude a un brujo, a una persona que te hace una limpia, cosas por el estilo, lo que puede estar pasando es que está invocando otro tipo de espíritu, ¿no? Entonces, si ese espíritu toma ese lugar, pues aparentemente ya no está permitiendo que llegue el otro que lo estaba molestando. Espero se entienda esto, ¿ok? Pero a cambio de qué? No lo sabemos, no podemos saber cuáles son las consecuencias de lo que hicieron, nunca lo voy a poder saber, ¿no? Pero lo que sí es muy importante es decirles, el mundo espiritual existe, ¿ok? Así como existe Dios y así como Dios está para que nosotros no tengamos que pasar por ninguna de estas cosas, también está el, el mismo peligro de que si no somos cuidadosos y de que si tomamos a la ligera el mundo espiritual, también podemos caer en maldiciones o en este tipo de circunstancias desagradables que créanme, son muy, muy desagradables, ¿ok? Son cosas muy tristes, son cosas difíciles y existen, ¿ok? Ahora, para terminar con este tema, porque la verdad les decía es un tema bastante pesado, ¿no? Este, las personas, ¿no? Deben tenerle miedo a los demonios o al diablo. La respuesta es no. De ninguna manera. Nunca debemos tenerle miedo porque el diablo está sujeto completamente al poder de Dios, ¿ok? Esto nunca lo deben olvidar. Las personas a las que les ejercen este tipo de brujerías, este tipo de trabajos, normalmente, como les decía, son personas que ya están metidas en algún tipo de problema y también son personas que están metidas en circunstancias, como les decía, pues literal, pues de maldad, de violencia, de delitos, ¿no? En donde en ese mundo espiritual ya forman o ya tienen cierta, pues ya son víctimas, ¿no? Ya pueden empezar a ser víctimas de eso. Si nosotros estamos cerca de Dios, la promesa del Señor es que este tipo de cosas no nos van a tocar, ¿ok? Sí hay personas que han intentado hacernos pues trabajos o molestarnos o hacernos cosas, claro, y es algo que es un hecho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así es la gente, ¿no? Le gusta molestar, si lo podemos ver de alguna manera. Pero ¿eso tiene efecto en nuestras vidas? No. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, cállate, sal de ese hombre. El demonio derriba al hombre obedeciendo, ¿ok? Todos se asustaron. ¿Por qué se asustaron? Porque ellos entendieron que la palabra de Dios, la palabra de Jesús, tiene autoridad y poder y le puede dar orden a los espíritus malignos y ellos le obedecen, ¿ok? Esto es lo que nos debe de importar del pasaje, no lo que implica, pues obviamente lo espectacular, ¿no? Que es un exorcismo, sino más bien debemos tener claro que el poder espiritual le pertenece a Cristo. Y esa es la razón por la que nosotros no debiéramos tener miedo a ese tipo de circunstancias, sino más bien si en algún momento de nuestras vidas, recuerden lo que les estoy diciendo, nos llegásemos a conocer de algo parecido a esto, no debemos tener miedo, sino más bien debemos pedirle al Señor que entre en ayuda de las circunstancias de cualquier persona que tenga esta situación, ya sea porque nos han dicho que está enfermo por alguna cosa que nos han explicado o por algo que nos cuenten que no nos debería dar miedo, pero también déjenme decirles con toda honestidad,
pues que hay personas que han, pues, que no tienen ninguna de estas circunstancias, ¿no? Que no están endemoniados, ¿no? Literal, o que no tienen ningún problema espiritual, pero están padeciendo otro tipo de enfermedad que puede denominarse una enfermedad mental. Y esto, por esto es muy importante que aprendamos a distinguir la diferencia. No es lo mismo enfermedad mental que una enfermedad espiritual, ¿ok? O sea, puede ser que alguien que tenga depresión, pues es solo depresión, o sea, es algo que está, obviamente que está en una circunstancia afectando a la persona, afectando su alma, afectando su forma de ser, su forma de actuar, sí, pero eso es muy diferente a que un demonio tome el control de su vida y de su cuerpo. ¿Ok? Son cosas muy diferentes. En el pasado, hace muchos, muchos años, cuando la iglesia tenía mucho desconocimiento de las enfermedades mentales, pues a todo le llamaban un demonio, ¿no? Todo era un demonio, todo tenía que ver con el diablo, todo era malo, ¿no? Ahora, con el avance de la tecnología, la ciencia y sobre todo también de la teología y las ciencias religiosas, ya no todo es demonio, demonio, mira, hay un demonio. No, ya no es así. ¿Ok? Antes se decía eso, ya no se practica. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que hay muchas personas que no tienen un problema de este tipo que estamos leyendo en la Biblia, sino más bien tienen un problema, pues, psicológico o literal psiquiátrico, ¿no? Y pues hay que ayudarlos con medicina, ¿ok? Cualquiera de ustedes que tenga alguna duda de esto, sabe que siempre puede escribirme personalmente y si tiene alguna cosa personal que contarme respecto de cualquiera de estas cosas, esperamos poderlos guiar, ¿no? Para que si alguno de ustedes tiene alguna duda de esto personal, pues con toda confianza podemos darles ese apoyo, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con lo último que sigue de este pasaje, que la verdad es que es poquito y esto es obviamente mucho más hermoso. Dice, cuando Jesús salió de la sinagoga, ese lugar, fue a casa de Simón. ¿Quién era Simón? Pedro, literal, el apóstol Pedro, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Ok, fíjense, dice, le pidieron a Jesús que ayudara a la suegra de Pedro. Ok, esto me va a servir muchísimo. Ok, solamente para que ustedes sepan, Pedro estaba casado. ¿No? Como les he platicado anteriormente, la iglesia es muy moderno el aspecto de que los sacerdotes no tengan esposa, ¿ok? Eso es muy moderno. Honestamente es algo de hace muy poco tiempo. Eh, el mismo Pedro, ¿no? Considerado el primer papa por la Iglesia Católica, tuvo esposa, ¿no? Y no fue el único, ¿no? Hay muchos otros obispos que tenían esposa, ¿no? Pero ¿por qué razón ahora ya no se tiene esposa por parte de los sacerdotes? La razón real es porque se consideró que, aquí viene la parte que siempre es importante reconocer, a nivel religioso, a nivel de religión, es más fácil, ¿ok? Se supone que un hombre no se preocupe por asuntos de mujeres o asuntos de la casa si no tiene una esposa pues que le estorbe en su servicio a Dios, ¿ok? Ahora, esto es lo que cree solamente la Iglesia Católica, ¿ok? Solamente es la única iglesia que cree que esto debiera de ser así. Las iglesias luteranas, las iglesias metodistas, las iglesias bautistas, las iglesias evangélicas, todas las iglesias anglicanas consideran que es pertinente que un hombre que se dedica al sacerdocio tenga una esposa, ¿ok? Solo la iglesia católica es la única que no lo aprueba, ¿ok? O que no lo permite para los sacerdotes, ¿ok? Lo cual pues es chistoso, ¿no? Les decía pues porque además la Biblia enseña que Pedro tuvo esposa, ¿ok? Así que se inclinó sobre de ella, sobre la esposa, sobre la mamá de la esposa de Pedro, y reprendió a la fiebre y ésta se le quitó. Ella se levantó enseguida y comenzó a servirles, ¿ok? Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Algo precioso. Además de muchas personas salían demonios que gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo.
Cuando amaneció Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, y cuando llegaron a donde él estaba procuraban detenerlo para que no se fuera, pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de Judea. Ahora, solo para cerrar, hay algo muy valioso también de este pasaje que nos dice que Jesús era reconocido por los espíritus, ¿no? Los espíritus lo reconocían y le decían: tú eres el Hijo de Dios. Eh, ¿Qué significa para nosotros que un espíritu malvado reconozca a Cristo y que lo obedezca y que salga y que los calle? Lo que les explicaba, ¿no? Que los mismos espíritus sí conocen la naturaleza de Jesús. Aquí esto es un apunte para nosotros. Nosotros siempre debemos reconocer quién es Jesús. Siempre debemos reconocer qué poder tiene Él. Siempre debemos recordar que Él puede poner las manos sobre de alguien. Él tiene la autoridad para decirle a la enfermedad que se vaya. Y por eso siempre, siempre pedimos en el nombre de Jesús que esto ocurra, ¿ok? Eh, Esto también tiene mucho, mucho, mucho que ver con cómo entendemos a Jesús. Si nosotros entendemos a Jesús como a alguien que tiene el poder para hacerlo, se lo pedimos. Sí se nota, porque dice la Biblia, las personas le llevaban a Jesús. Ajá, le llevaban a Jesús a todos los que padecían diversas enfermedades, ¿ok? Pero si las personas no creyeran en él, pues no le llevarían nunca a Jesús el caso, ¿ok? Hay muchas costumbres más actuales, ¿no? Más actuales, que enseñan que no debemos ir a Jesús porque pues él está muy ocupado y no puede escucharnos, ¿no? Pero pues eso no es posible. Esto realmente es más un como tradición, ¿no? Como de, pues yo creo que Jesús no me va a escuchar, ¿no? Porque yo soy un pecador, soy malvado, ya lo vimos, todos lo sabemos. Ok, pues entonces voy a pedirle paro al amigo, ¿no? Al amigo de Jesús. Pues, ¿qué te parece a San Judas Tadeo, que es el santo de las causas perdidas, ¿no? Pues bueno, está bien, pues mejor le pido a Judas Tadeo en vez de pedirle a Jesús, ¿no? Ahora, para empezar, Jesús es Dios. Para empezar, Jesús siempre puede oír las peticiones. Jesús no se cansa de oír las peticiones, lo hemos oído aquí y como nos lo ha platicado muchos de ustedes, antes yo creía que Jesús no me escuchaba, ¿no? Pero cuando la Biblia nos enseña, ¿no? Que Jesús recibía a las personas y él mismo las sanaba, y él sabía el nombre de las personas y él sabía el problema que tenían. Entonces podemos entender que no debemos tratar a Jesús como si fuera un simple hombre, ¿no? Sí es verdad, cuando vamos a la iglesia lo encontramos en un crucifijo porque nos representa, ajá, nos representa que Él ha muerto por nuestros pecados, pero no se ha quedado muerto en esa cruz, no se ha quedado clavado en esa cruz, sino que Él volvió al Padre, ya lo vimos en el libro de Juan, ya vuelvo al Padre y les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me fuera, entonces el otro ayudador, el Espíritu Santo, el cual es enviado de mi Padre, él no vendría si yo no me voy. Entonces, toda la divina Trinidad está actuando en nuestra vida. Entonces, básicamente, debo decirles que no debemos pensar de ninguna manera que Jesús está demasiado ocupado con otros asuntos más importantes como salvar a los que tienen hambre en alguna otra parte del mundo como para no escucharnos. Recordemos primeramente que Jesús es Dios. Él tiene todas las facultades para escuchar nuestras peticiones y sobre todo, recuerden lo que Él mismo dijo, todo lo que me pidieras a mí, ¿sí? A mí yo te lo daré, ¿ok? Para la gloria del Padre. Entonces, no olvidemos esta parte, creo que es de lo más importante de este pasaje. Y finalmente, cuando nos dice, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas, las buenas noticias. Aquí viene como el cierre de este pasaje.
Lucas no se va del pasaje sin dejarnos claro algo. Jesús no vino solamente a sanar enfermedades. Bien se pudo quedar Jesús ahí, hacer una base, poner un hospital y ponerle el hospital de Jesús donde todos lleváramos a nuestros enfermos y los sanara y creyéramos en él y todos felices y contentos. Pero no, él mismo dijo, porque para esto, dice la Biblia, porque para esto fui enviado. Jesús no fue enviado al mundo para sanar a los enfermos. Oye, Ariel, entonces, ¿cuál fue el propósito principal? Él fue enviado del Padre para ser aquel que diera la vida por nosotros. Ujú. Aquel que nos enseñara las buenas noticias. ¿Y qué significa buenas noticias? En griego significa evangelio. ¿Ok? Es preciso que anuncie también a los demás pueblos el Evangelio del reino de Dios, porque para esto fui enviado, y lo continúa diciendo Lucas, y siguió predicando. Entonces, ¿quiere decir que Dios no vino a sanar a los enfermos? Mm, no fue su punto principal, ¿ok? No fue la razón principal para que vino, porque les decía, si eso hubiera sido, pues hubiera generado, pues hubiera generado pues vaya, hubiera hecho un hospital, ¿no? Que donde sanara a todos los enfermos. Pero la verdad es que no es esto. La verdad es que Jesús vino al mundo para sanarnos, pero principalmente para sanar nuestra alma y poder ir al reino de los cielos con Él. ¿Ok? Todos los que estamos aquí, todos, absolutamente